el Señor le bendiga, iglesia. Como que no estamos convencidos. Que el Señor le bendiga, iglesia. Yo creo que aún no puede ser un poco mejor. Que el Señor le bendiga, iglesia. Vamos llegando, vamos llegando. ¿Sabe? Esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie un momentito. Y quiero que levante su mejor ofrenda de aplausos. La mejor ofrenda a nuestros invitados especiales. Sea bienvenido Padre, sea bienvenido Hijo y seas tú bienvenido Espíritu Santo en este lugar, Señor. Levantamos un altar para que se entrone tu presencia y tu gloria en este lugar, Señor. Tu presencia es la protagonista de esta mañana, Señor. Llénanos con tu poder, Señor. Llénanos con tu presencia, mi Rey. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que has de hacer, Señor. Por tu presencia, Señor. Por el encuentro que vamos a tener esta mañana contigo, Señor. Gracias. Yo creo que se la puede dar aún más fuerte, iglesia, más fuerte. Gracias, Señor. Eres bienvenido a este lugar, mi Rey. Bien, aleluya. Mire que yo dije, no me voy a poner nerviosa porque yo subo todos los sábados al altar, o sea, este es mi hogar prácticamente. Aquí vivo casi, pero un poquito. Vamos a ver, como ya vimos en la tarjetita, el tema de esta mañana se llama Mi esperanza en ti. Y sé de que si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, todos me van a decir amén si le pregunto si tiene su esperanza en el Señor, ¿verdad? Así que esta mañana le voy a pedir que nos acompañe al Salmo 42. Y que me diga amén cuando ya lo tenga. Vamos a leer del 5 al 8. Amén. Amén. Mire que a mí no me gusta la gente callada, porque yo no soy callada, yo necesito que ustedes se me aviven esa mañana, ¿amén? Bien, vamos a leer. Salmos 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Muy bien. Mira que el Señor la primera noche que me levanté a orar por este evento, por ustedes, por este tema, la primera vez Él me dio este versículo y yo leía todo el capítulo y lo leía. Y yo no sé cuántas semanas estuve leyendo este capítulo y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que les diga exactamente de ese capítulo? ¿Qué quieres que saque? O sea, ¿qué les puedo decir? Y mire que Él me llevaba al versículo 7. Si se puede ir conmigo nuevamente. Amén. Y mire que dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mire que yo le leí, el Señor traía a mi corazón. Y esta mañana vamos a utilizar un poquito nuestra imaginación, amén. Así que le voy a acompañar, que conmigo, juntas todas, nos imaginemos que estamos en un mar. Y esto es lo que el Señor traía en mi corazón. Estamos en un mar y imagínense que el Señor las puede depositar ahí. Le dijo a Adriana, Jocelyn, Abby, todas, hoy te toca ir al mar. Y allá, bueno, usted está en el mar, ¿verdad? Yo no sé si a usted le gusta el mar, hermano, yo no soy mucha para el mar, pero si a usted le gusta, usted está disfrutando el agua, ¿verdad? Y usted está ahí y en eso allá, en lo lejano, usted mira que viene una ola. ¿Verdad? Viene la ola, si usted no se sumerge, la ola lo bate, ¿verdad? No sé si usted está en el mar, pero cuando viene la ola, lo bate. Bueno, usted se quedó ahí, esa ola no le hizo nada. Pero de repente viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra ola, y ya usted como que ya no puede, ¿verdad? Ahí ya se está ahogando. Ahí ya empieza usted a tratar de salvarse. Pero quiero que se imagine un momento qué pasa
cuando nos sumergimos en el mar y vienen esas olas, ¿verdad? Mire que cuando yo estaba en último año, fuimos de viaje a Roatán. Y como le digo, yo no soy mucha para el mar, pero me convencieron de que nos subiéramos a la tal famosa banana, ¿verdad? No sé por qué, pero me convencieron. Y entonces estábamos ahí. Yo recuerdo que todos mis compañeros y mis amigos estábamos jugando y nunca nos podían tirar de la banana. O sea, que el chiste es que lo tire, ¿verdad? Pero nunca nos podían tirar. Cuando como que el señor del bote no le gustó que no nos estábamos cayendo y dobló de un solo. Y yo recuerdo clarito que yo salí volando, pero cuando entré al mar, todo se volvió silencio. Todo era silencio. En ese momento dejé de escuchar los gritos de mis amigos, dejé de escuchar el ruido del bote, todo era silencio. Y quiero que entiendan conmigo que eso es lo que pasa cuando estamos en el camino del Señor y entramos en un proceso. El Señor la prepara. El Señor le dice: Adriana, ponete tu uniforme, agarra tu escudo, agarra tu Biblia, que hoy te he preparado para que pases este proceso. Va a ser difícil, van a ser las olas, pero al final todo va a estar bien. Te voy a limpiar. Van a venir las olas. Yo ya te preparé. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sumergir en mi presencia? ¿Te vas a sumergir en mi unción, en mi palabra? ¿O te vas a quedar arriba pretendiendo que podés contra las olas y te vas a empezar a ahogar? Y te vas a empezar a ahogar. ¿Sabe? Cuando usted se sumerge a esa presencia, a esa unción, es un silencio, pero es un silencio lleno de paz. ¿Sabe? En ese silencio no hay miedo, no hay tribulación, no hay nada. Es usted y el Señor en ese momento. Usted no tiene ni idea de lo que está pasando arriba en ese momento. Usted está sumergida de la mano del Señor, no está sola. Hay un silencio de intimidad cuando usted está con el Señor. Amén. Pero pretendamos que no nos sumergimos, que nos quedamos arriba, ¿verdad? Como tantas veces nos ha pasado. Y vienen las olas, y aguanté una, aguanté dos, hasta tres, pero ya la cuarta empezó. Entonces yo empecé a luchar. Y yo empecé a luchar. Y si hay otra gente en el mar, porque usted no es la única pasando por un proceso en esta vida, somos todos, usted empieza a escuchar los gritos de la gente. Usted empieza a escuchar ese caos que está allá afuera. Y usted empieza a escuchar: ayuda, Señor, auxilio. O alguna gente que ya perdió su fe y empiezan: el Señor no me escucha, el Señor me dejó, el Señor me abandonó. O empieza a ver que otras personas ya salieron de su proceso y usted empieza a dudar. Amén. Entonces la duda viene a su corazón y viene el miedo. Y usted empieza: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy en las olas, ¿qué voy a hacer? Y empieza a gritar y empiezas a tragar agua del relajo que se tiene en esa ola. Y tal vez el Señor está sumergido tratando de agarrarlo a usted, pero usted no se deja porque usted está moviéndose tanto y el Señor está queriendo agarrarle su pie, su mano, lo que sea, pero usted no se deja. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Cuando no nos sumergimos y nos quedamos afuera y nos quedamos luchando. Y sabe, yo sé que la mayoría de veces se toca este tema y casi siempre las razones para no sumergirnos es porque no sabía, por falta de conocimiento, yo pensé que yo podía sola, yo pensé que, no sé, yo pensé que no iba a ser tan grave la situación, me sumergí solo un ratito pero luego me salí. Pero sabe, esta mañana yo le hablo a aquellas personas que han amado a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, pero aún así, sin darse cuenta, se han encontrado afuera del mar, luchando con las olas, ahogándose. Le hablo a aquellas personas que han tratado de hacer todo bien toda su vida, que se han dispuesto, que le han dicho: Señor, yo te amo, te voy a obedecer, pero sin darse cuenta, por alguna razón en la vida, algo pasó en el camino del proceso que usted se encontró afuera y sin darse cuenta se estaba ahogando y sin darse cuenta usted ya no encontraba la salida. Amén. Mire que yo no soy mucha para hablar de mis penas. Yo soy más de las que sufren silencio. Para los que me conocen, sabe que cuesta que saque lo que tengo en mi interior. Pero esta mañana Dios quiere que yo le comparta un poco acerca de mi vida y eso vamos a hacer conforme vamos hablando de este tema. Mire que yo
gracias al Señor, crecí en un muy buen hogar. Muy buenos padres, muy buen hermano. Si usted cree que usted tiene el mejor hermano en el mundo, está equivocada porque lo tengo yo. El mejor, de repente le pega feo, ¿verdad? Pero así lo amamos, así lo amamos. Y ese ha sido mi confidente y mi mejor amigo. Y mis papás también han sido la mayor bendición de Dios en mi vida. Amén. Y creciendo en un hogar estable, yo crecí una persona estable. Y crecí una persona que sabía o creía que sabía exactamente a dónde iba en la vida. Y yo crecí siendo una persona de planes. Esta semana voy a hacer esto y esto. De repente no los terminaba, ¿verdad? Pero a mí me gustaba planear. Y yo estaba chiquita y yo decía que me iba a graduar del colegio y a los 4 años exactos me iba a graduar de la universidad, ¿verdad? O sea, ni Dios lo permite, un año menos ni un año más. A los 4 años exactos me iba a graduar de la universidad. Después de la universidad iba a sacar mi maestría. Después me iba a casar y así, pero yo tenía todo estructurado. Casi le ponía fecha, hermano, así, casi le ponía la fecha, ¿verdad? Yo era una persona de planes. Y como era estable, yo creía de que las personas que no tenían planes eran personas inestables. Y yo creía que si usted no sabía dónde iba en la vida, creía que si usted no planeaba todo como yo decía, ay, no, esta mujer, este hombre que quiere en la vida, no sabe dónde va a ir, pobrecito, ay, Dios mío. Y así era yo. Y fíjese que cuando yo estaba chiquita, yo siempre, de chiquita quería ser escritora, aunque no lo crean. Yo quería escribir libros de chiquita. Pero cuando crecí, por alguna razón en la vida, se me metió en la cabeza de que yo tenía que estudiar una carrera fuerte para poder ser alguien fuerte en la vida. No me pregunte por qué, porque honestamente no sé en qué momento esa idea se metió en mi cabeza, pero yo así crecí, todo mi colegio. Yo pensaba que yo tenía que estudiar una carrera fuerte para ser alguien significante en la vida. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá conoció al Señor y toda la cosa, y nos llamó al camino de la salvación y todo, ¿verdad? Y yo creo que yo estaba en 7º grado, tendría unos 13 años. Y fuimos a un evento y yo recuerdo clarito cuando me dieron la palabra de cuál iba a ser mi carrera. Y yo dije, no me gusta, Señor, no. Y por ratitos decías, bueno, sí, voy a estudiar arquitectura, porque bueno, es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero ya a la hora de graduarme, y como no era parte de mi plan, porque según yo no era una carrera fuerte, yo no la quise. No quise mi carrera y yo me matriculé en otra carrera. Y mi mamá sabía de esta palabra, pero nunca me dijo nada, fíjense, solo me quedaba viendo. ¿Estás segura? Sí, mami, sí. Sí. ¿Voy a estudiar ingeniería? Sí. ¿Segura? Adriana, ¿estás segura? Sí, mami, tranquila, no te preocupes. De aquí a que me gradúe rapidito, 4 años, rápido. Y fíjense de que, pues obviamente, cuando conocí al Señor y aún así decidí estudiar esa carrera, aún ya estando en los caminos del Señor. Pero ya una vez estando en la universidad, llegó el Espíritu Santo y me dijo, Adriana, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Cambiate. Entonces yo pensaba que la gente que se cambiaba de carrera era lo peor que existía en el universo. Yo decía, Dios, este muchacho no sabe lo que quiere. ¿Cómo se va a cambiar de carrera? ¡Qué vergüenza! Deshonra para su familia, deshonra para su padre, para su madre. Esa era yo. Así que se imagina cuando agarré un papel, lo firmé y dije, no, bueno, me voy a cambiar de ingeniería a arquitectura. Y todavía recuerdo que para colmo, cuando llegué a la ventanilla de la universidad y la entregué, el muchacho me quedó viendo y me dijo, de ingeniería a arquitectura, ¡qué gran cambio! Y yo lo quedé viendo seria, sí, le dije yo, y volteé a ver otro lado. Porque en mi interior yo quería hacerlo, porque el Señor había puesto el sentir en mi corazón, pero al mismo tiempo yo estaba tan molesta conmigo mismo, 1, por desobedecer, ¿verdad? Y 2, porque yo no quería estudiar arquitectura. Simplemente yo no miraba eso para mí, pero el Señor sí lo miraba para mí. Y entonces pasaron los años y yo estudiaba arqui, y yo luchaba y pasaba mis clases así como que por pura gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le decía, bueno, Señor, vos me metiste en esto y vos me tenés que sacar. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo necesito pasar esa clase, necesito hacer el plano, y Él siempre me restauró.
Pero fíjese que un día yo le hice una pregunta al Señor. Yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos cuando estamos ahí afuera en esas olas, ahogándonos y tratando de luchar por nuestra vida. Y esta pregunta no viene con una actitud de orgullo ni con una actitud de soberbia, sino que era una actitud, realmente yo quería saber, yo quería que Él me contestara. Y yo le dije, Señor, ¿acaso era necesario que me hiciera pasar por esto? Yo sé que tenía que aprender una lección, yo sé que había un propósito, pero ¿era necesario que fuera así? O sea, vos sos el Dios soberano, Rey de todo el universo. Yo creo que pudiste buscar otra forma para enseñarme esto. ¿Era necesario, Señor, que yo pasara por esto? Y mire que yo aprendí que muchas veces, el Señor va a hacer que usted pase por lo que usted menos quiso, por lo que usted menos quiso. Lo que usted siempre le pidió al Señor, eso no lo toques. Eso es mío. Eso es mi deseo, no lo toques. Pero el Señor se lo va a tocar, ¿sabe? Porque usted tiene que aprender a tener misericordia con sus hermanos. ¿Sabe? Somos los primeros en juzgar a nuestros hermanos. Somos los primeros en señalar a la gente. Se cambió de carrera, pecó, no hizo bien las cosas, se equivocó cuando estaba cantando, desobedeció al Señor. Y mire, todos los días, constantemente. Y nos encanta juzgar, A veces somos tan soberbios que no nos damos cuenta de lo que pasa en nuestro interior. Mire que el Señor pues hizo que yo pasara lo peor, ¿verdad? Al cambiarme de carrera. Y pregúnteme si alguna vez volví a juzgar a las personas que se cambian de carrera. Nunca más. Es más, ahora alguien me dice, me voy a cambiar de carrera, cámbiate, yo te apoyo en lo que vos querrás. Y me dicen, es que nadie quiere. Yo quiero, no te preocupes, es lo que vos querés, porque aprendí a tenerle amor a las personas, ¿sabe? A veces le preguntamos a Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que me doliera? ¿Por qué permitiste que me juzgaran? ¿Por qué permitiste que me lastimaran? ¿Por qué? Señor, no era necesario que lo hicieras. Y el Señor dice, sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora vos ya no vas a juzgar tan rápido. Ya no vas a lastimar a las personas tan rápido. No vas a ser la primera en señalar. Vas a tener amor por las almas como yo lo tuve por vos. Así como el Señor la rescató a usted, así usted se va a encargar de ayudar a esa alma. Porque para eso son los procesos. No es solo para tener una recompensa al final. No es solo el final lo que importa. Lo que importa es cómo usted camina en el proceso. ¿Sabe? Dios quiere que usted se gradúe, que usted aprenda esa lección. Que usted, si es un proceso de soberbia, bueno, mi hija ya no tiene soberbia, tenga su, ¿cómo se dice lo de graduación? Birrete, que usted tenga su birrete, se lo cambie. Vamos, Adriana, andate, ya no sos soberbia y todo. Pero todo ese camino, todo ese proceso, usted aprende pequeñas lecciones. ¿Sabe? Aprende pequeñas lecciones, así como va a aprender a no juzgar, a no señalar, a no mentirle a las personas, a no lastimarlas así. Por eso Dios está pasando todo eso. Dios permitió que le tocaran lo más preciado. Por eso Dios permitió que lo tocaran donde más le dolía. Lo que usted menos quería, lo que usted le decía, Señor, no, eso no. Te prometo que te doy todo, pero eso no. Por eso. Amén. Amén. Muy bien. Mire que cuando yo ya estaba en el proceso, para mí era difícil admitir que luchaba en esa área. Y no por orgullo, porque el Señor ya había dejado mi orgullo tirado por un lado hace mucho tiempo. Eso ya me lo había arrancado. Sino porque simplemente me daba vergüenza. Y creo que eso pasa muchas veces. Yo creo que a veces amamos tanto al Señor, que nos avergüenza aceptar que en nuestro pensamiento, que en nuestra mente no somos suficientes para su proceso. Y era lo que yo le decía. Yo le decía, Señor, yo creo que te equivocaste de proceso conmigo, ¿verdad?
porque yo no siento que yo pueda salir de esto. Yo creo que eso pasa y a veces nos cuesta tanto decírselo al Señor, nos cuesta tanto decirle, ¿sabes qué? Yo siento que este proceso es demasiado para mí. Yo siento que las olas me están ahogando sin querer, no sé cómo, yo me dispuse a obedecerte, a dártelo todo, pero en algún momento en el camino, en algún momento en ese proceso, Señor, me salí y ahora las olas me están ahogando y simplemente no sé cómo salirme de ahí. No sé cómo explicarte que siento que te voy a decepcionar. Yo creo que tantas veces pasa eso. Señor, no sé cómo decirte que tal vez no soy tan fuerte como vos pensabas. Tal vez lo que vos viste en mí, Señor, no sé, tal vez te equivocaste. Tal vez lo viste en alguien más o tal vez ya lo perdí. O tal vez no me lo vas a dar porque no he hecho las cosas bien. Amén. Y yo creo que tantas veces es difícil venir donde el Señor y humillarnos y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo necesito ayuda porque si no intervenís, algo va a pasar. O sea, algo grave va a pasar si vos no intervenís en ese momento en mi vida. Si vos no venís a mi encuentro, Señor, yo voy a perder la razón. Y yo creo que eso nos pasa tantas, pero tantas veces. Y mire que le voy a contar que todo este tiempo yo estaba en la universidad y yo iba, pero en mí siempre hubo la duda de que, ¿por qué estudiaba eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le decía, si yo ni siquiera dibujo, ¿por qué me tenés ahí? Usted me pide que yo dibujo y yo le dibujo casas, planos, líneas rectas. Me pide que le dibuje alguna frutita o algo ahí porque no puedo. Yo le decía al Señor, ¿por qué? O sea, yo no siento que eso sea lo mío. Y todo ese tiempo y todos esos años a mí me ahogaba el proceso. Y yo estaba dispuesta a pasarlo porque yo sabía que al final la recompensa iba a ser grande, pero me ahogaba. Me ahogaba tanto, pero tanto, que el Señor, que el enemigo, perdón, empezó a ponerme duda en el corazón. Y empezó a ponerme miedo, y miedo, y miedo, y miedo. Miedo a no terminar mis entregas, miedo a no terminar mis proyectos, miedo a decepcionar a mi papá, miedo a decepcionar a mi mamá. Y yo era una bola de miedos, hermano. Cada vez que me daban palabra, dice el Señor que no temas. Y yo, Señor, es que ya no sé cómo no temer, no sé cómo no tener miedo. Pues mire que esa situación se volvió tan, pero tan grave, al punto que yo empecé a padecer de ansiedad. Y al principio solo era cuando tenía una fecha importante, cuando era algo importante. Y créame que yo no era una persona ansiosa en todas las áreas de mi vida. Yo he sido y soy una persona feliz. O sea, los que me conocen saben, yo me río las 24 horas del día. Yo creo que a la gente le estorba cuánto yo me río, porque me río todo el tiempo. Pero era esa área específicamente en la que yo no era feliz. Yo me sentía miserable en esa área de mi vida. Y yo tenía tanto, pero tanto miedo que se volvió una ansiedad. Y como les dije al principio, solo eran cosas importantes, pero después esto se volvió una rutina. Y era una ansiedad constante todos los días de mi vida. Y pasaron los años y yo la podía controlar. Si yo oraba, yo me controlaba. Si yo escuchaba las alabanzas, tomaba agua, tomaba té, cantaba y a mí se me bajaba la ansiedad. Pero esto fue aumentando y los años pasaban y yo no me graduaba. Y como mi plan era graduarme en 4 años, ¿verdad? Entonces de ahí yo ya empecé a perder el control y no me graduaba y me salió un tiempo y ese miedo, esa duda y esa ansiedad solo aumentaba al punto que hace poquito mis papás decidieron mandarme a vivir a San Pedro. Y yo había deseado eso por mucho tiempo porque era bien cansado de estar viajando y sobre todo porque uno no duerme cuando estudia esta carrera. Entonces yo quería eso, pero cuando mis papás me dijeron que me iban a mandar a vivir a San Pedro, lo primero que yo pensé fue, no quiero. O sea, yo lo había anhelado tanto y a la hora de la hora no quería. Y yo lo primero que pensé fue que como yo iba a sobrevivir en San Pedro si todos los días me daba un ataque de ansiedad
Y lo único que a mí me hacía sentir mejor era estar con mis papás. Y yo le decía, Señor, no quiero. Y las primeras 2 semanas yo me dormí llorando al lado de mi hermano. Y Estefano, mi hermano, solo me abrazaba y me decía, todo está bien, tita, todo está bien. Yo sabía que eso te iba a pasar, pero todo está bien. Porque era tanto mi miedo de no poder pasar el proceso del Señor. Yo tenía tanto miedo de no poder demostrarle a Él que yo era suficiente para su reino. Yo tenía tanto miedo de fracasar como ser humano, como hija, como cristiana. O sea, era tanto mi miedo que yo ya no podía seguir. Yo estaba paralizada. Yo hacía tareas y yo no sabía ni siquiera qué hacer del miedo constante que yo sentía. Y yo estaba empeñada en demostrarle al Señor que yo era suficiente y que yo era fuerte, sin yo darme cuenta que el Señor me escogió porque Él cree que yo soy suficiente. O sea, yo no le tengo por qué demostrar nada más que obedecerle y amarlo, ¿sabe? Muchas veces nos empeñamos y nos empeñamos a demostrarle al Señor que soy fuerte, que yo puedo. Mira cómo lo hago. Quédate ahí, Señor. Ya me enseñaste. Ahorita no necesito que me ayudes. Voy a ir sola. No te preocupes. Tranquilo. Y ya cuando estamos ahí, ay, Dios mío, dejé al Señor a un lado y ahora ¿cómo le digo que necesito su ayuda? Si yo quiero demostrarle que soy fuerte, ¿cómo? ¿Cómo paso por la vergüenza de decirle, Señor, ¿sabes qué? La verdad es que me equivoqué, ¿verdad? Resulta que sí necesito tu ayuda. ¿Será que puedes venir a mi encuentro, por favor? Y eso era exactamente lo que me pasaba a mí. Y mire que me acostumbré a vivir en San Pedro, pues obviamente las cosas mejoraron mucho, pero antes de que mejoraran, cuando yo estaba luchando allá afuera en ese mar, como todos luchamos, yo tuve que ahogarme para poder recobrar vida. Y mire de que mi ansiedad se había empeorado tanto de que yo recuerdo que me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y tenía clases a las 11. Pero me levantaba a las 6 del estrés y de la angustia que sentía y recuerdo que mis hombros estaban tensos todas las mañanas y me levantaba con los dientes apretados y los puños así, simplemente porque yo vivía con esa constante angustia y con ese constante miedo. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo le voy a decir a alguien lo que estoy pasando? O sea, ¿cómo le voy a confesar a alguien el miedo que siento? O sea, yo, la hija del Altísimo, la que te sirve todos los días, la que le inyecta fuerza a las demás personas, la que le dice al pueblo que te adore, que te alabe, ¿cómo yo voy a admitir, no por orgullo, sino por vergüenza, cómo le voy a decir a la gente lo que estoy pasando y lo mal que me siento? ¿Sabes? Yo era feliz acá. Cuando yo venía aquí, yo era feliz. Yo decía, fin de semana, gracias al Señor, voy a ir a cantar a la iglesia, voy a alabarle al Señor y todo va a estar bien. Pero a la hora de yo regresarme a mi casa en San Pedro, todo volvía a estar mal. Y era esa parte de mi vida que yo simplemente era infeliz. En el proceso simplemente yo me ahogué. Yo no supe manejarlo. A veces me sumergía, buscaba del Señor y me sentía mejor. Pero sin darme cuenta, estaba constantemente afuera luchando. Y estaba constantemente afuera luchando de todas las maneras posibles porque simplemente yo ya no podía. Mire que lo último que pasó para que yo le dijera, Señor, no más, fue de que yo llevaba una clase muy pesada. Y obviamente ese era mi miedo, el miedo más miedo de todos los miedos. Y yo recuerdo que sufría mucho de ansiedad, muchísimo. Y hubo un punto en que yo simplemente no aguanté. Y esa noche yo dije, no más, no quiero y no puedo, no. Y recuerdo que yo subí la grada del edificio de mi apartamento porque vine a dejar a mis amigos y era muy tarde, eran como las 12 de la noche y mi hermano estaba sentado en las gradas. Y yo recuerdo que solo lo vi y me puse a llorar, pero de una manera tan intensa. Lloré, yo creo que yo estuve sin contar 2 horas tirada y mi hermano llorando. O sea, lloré y él solo, estábamos tirados en el piso los dos y yo estaba acostada en él y yo lloré como nunca yo creo que yo había llorado en mi vida. Y recuerdo que a los días mi papá me escribió y me dijo
hija, quiero que sepas que no importa todo el sacrificio que yo he hecho por vos y no importa todo lo que hayas hecho si al final de la vida vos no sos feliz. Yo creo que eso es lo que el Señor le quiere decir esta mañana. Él sabe que lo ha metido en un proceso difícil. Él sabe que le tocó lo más preciado, lo que usted más cuidaba, lo que usted más le pedía que protegiera. Él lo sabe y Él está consciente de su dolor y de sus luchas. Pero Él necesita que usted sea feliz en medio de este proceso. Él necesita que usted aprenda a tener gozo en medio del proceso. No solo cuenta el final, no solo cuenta la graduación, sino que cuenta también cada pequeño logro que va en ese proceso. Amén. Él necesita que cuando la gente mire su rostro, no diga, ay, esa mujer está en proceso, porque mírala qué cara. No, necesita que diga, estás en proceso, eso te está pasando, no lo podía creer, es que qué gozo el tuyo, qué gozo del Señor. Eso necesitas Dios en su vida. Amén. Pues yo recuerdo que mi papá me escribió eso, me dijo, de nada sirve, Adriana, si vos al final sos amargada y no sos feliz, o sea, no podés estar así. Y yo recuerdo que cuando yo leía los mensajes, lo único que yo podía sentir era vergüenza de admitirle a mi papá lo que yo estaba pasando. Y era vergüenza de admitirle, ¿sabes qué? Tal vez todo lo que vos has pensado de mí y cómo has creído en mí, tal vez eso no es cierto. Tal vez no soy tan fuerte como pensás, o no soy tan inteligente como pensás. Tal vez no te voy a hacer tan orgulloso como vos pensás. Y ese era mi miedo. Y creo firmemente que muchas veces como hijos de Dios, estas son las exactas palabras que le decimos al Señor. Señor, yo he querido demostrarte que sí me puedes utilizar, que sí puedo ser tu instrumento, pero en el camino me perdí y en el camino perdí mi esperanza y ya nada me sabe bien, todo me sabe amargo, no soy feliz, voy por la vida y honestamente todo lo que hace me amarga, y yo creo que eso nos pasa constantemente. Y cuando mi papá me escribió ese mensaje, yo agarré todo el valor del mundo y le dije, mire, es que eso y eso está pasando y siento que me ahogo y siento la ansiedad. Y yo recuerdo que eso me costó tanto a mí porque hubieron días en los que yo planeaba en mi mente escribirle a mi mamá y decirle que yo necesitaba de su intervención como madre, porque yo estaba padeciendo tanto de ansiedad que yo tenía miedo a caer en una depresión. Y yo, como una hija de Dios, sé que eso no es bueno, que no puedo estar en una depresión, que eso es lo que el enemigo utiliza para hacer que usted se muera, tanto espiritualmente y eventualmente eso lo llega a una muerte física. Y yo estaba consciente de eso en mi vida, pero era tan difícil para mí admitirlo y yo simplemente perdí mi esperanza. Y le dije, Señor, ¿será que esa es la manera en la que tú quieres que yo viva? ¿Será que nunca voy a salir de este proceso? ¿Será que me va a doler para siempre esto? Y yo creo que muchas veces nos pasa eso. Yo creo que a veces es tan largo el proceso, o por lo menos nosotros lo sentimos tan largo, que le decimos, Señor, ¿será que sí quieres que viva? ¿Será que tú no quieres que yo sea feliz? ¿O será que me tengo que conformar con la felicidad que me estás dando ahorita? Pero yo creo firmemente que esta mañana Dios le quiere decir que a Él sí le interesa su felicidad, ¿sabe? Él no solo quiere utilizarlo, Él no solo quiere exaltarlo cuando usted se humilla, Él quiere que usted sea genuinamente feliz en todas las áreas de su vida, no solo en ciertas áreas, porque yo era feliz en ciertas áreas, es más, yo era feliz en todas las áreas, menos en esa. Esa era el área que yo simplemente no era feliz. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y esta mañana yo le hablo a aquellas personas que lo han dado todo por el Señor, aquellas personas que han estado dispuestas a cargar su cruz y han estado dispuestas a servir al Señor y a pagar el precio, pero que en medio de ese proceso usted perdió su esperanza y ahora está tan ahogada, pero tan ahogada que simplemente no sabe qué hacer. Ahora está tirada en medio del camino
y no sabe cómo levantarse, no porque no ama al Señor y no porque usted no tiene las armas correctas, porque las tiene, simplemente es que ya no sabe cómo utilizarlas, porque usted ya no tiene esperanza. Si me pueden acompañar al Salmo 116. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendieron la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Amén. Mire que a mí me llamaba muchísimo la atención este versículo, porque decía que la angustia lo había sorprendido y que cayó en la ansiedad y en la aflicción. Y yo creo que es lo que yo les contaba que me pasó y nos pasa tantas veces a nosotros. De repente estamos angustiados y ni siquiera nos dimos cuenta cómo, por qué, en qué momento caí yo en esta amargura constante, en esta aflicción constante. Señor, ¿en qué momento yo dejé de ser feliz? ¿En qué momento, Señor, yo dejé de disfrutar lo que yo hago y simplemente me conformé a este proceso? Y dejé de tener ganas de luchar y dejé de tener ganas de seguir y pensé de que eso era lo que tú tenías para mí, que yo viva constantemente en el proceso. Discúlpeme, hermano, pero es que me enfermé y no sé si el enemigo pensaba que yo me iba a quedar en mi casa, tal vez, pero no, amén. Y entonces mira lo que dice el versículo. Dice, el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es toda ternura. Mire que yo leía esto y yo decía ternura, ternura, Señor. Entonces vine yo y me fui al diccionario. Mira lo que dice la palabra ternura. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. Es el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el detalle sutil, en el regalo inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. Y mira que yo reflexionaba en esto. Yo pensaba, es que a veces pensamos que cuando venimos al Señor le decimos, sabes que me mandaste en misión, pero no la he terminado porque ya no tengo fuerzas, necesito ayuda. Y yo creo que nosotros pensamos que el Señor me va a decir, qué barbaridad, qué decepción, Adriana. Yo te había preparado y vos venís de regreso. No, no puede ser, ándate, voy a buscar a alguien más. Yo creo que eso pensamos que el Señor nos va a hacer. De verdad te sentís triste, qué barbaridad. Yo te dije que no te sintieras triste, Adriana. Te dije que no llegaras a eso. Ándate, no te puedo ni ver en este momento. Yo creo que eso pasa tantas veces, que eso sentimos que pasa. Pero el Señor es toda ternura, ¿sabe? Esa definición decía que es cómplice. Yo creo que Dios es cómplice de nuestros secretos, ¿sabe? De ahí donde usted se siente mal, donde usted le ha costado admitirle al mundo, el Señor ya es su cómplice. Aún antes de que usted se lo admita, Él ya está con usted. Él tiene guardado su secreto. Él sabe que usted falla en esa área, que usted se siente triste en esa área, que usted no está siendo fuerte, que no se siente firme, que siente que va a caer. El Señor sabe y es su cómplice. Amén. Pero Él necesita, esta mañana Él necesita que usted dé un paso de valentía y usted admita lo que ha estado sintiendo todo este tiempo. Y usted admita que tal vez usted siente que no es lo suficientemente fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no espera que usted sea lo suficientemente fuerte. Él está esperando que en su debilidad Él se pueda manifestar. O sea, ¿de qué me sirve yo ser fuerte? Entonces no voy a demostrar el poder de Dios. Entonces cuando usted me pregunte, y Adriana, ¿usted cómo hizo? No, yo soy fuerte. Yo así nací, hermana, viene de mi papá.
El Señor no tuvo que hacer nada conmigo porque yo venía perfecta, viera. Él no se pudo manifestar en mi debilidad ni en mi angustia porque nada llegó a mi corazón. No, el Señor necesita que usted pase por momentos de debilidad para que Él pueda hacer su fortaleza. Él necesita que usted pase por momentos de soledad para que Él pueda hacer su compañía. Él necesita para que usted pase por momentos hasta de amargura para que usted pueda hacer su gozo. Y mire que al final de este proceso que yo viví, voy a decir que yo viví. Yo recuerdo, como les dije, yo me río mucho. Y yo recuerdo que yo iba en el carro con mis dos amigos muy cercanos y como nos vamos riendo de todo siempre, y no recuerdo ni siquiera qué fue lo que pasó, pero ellos todos se rieron, pero era una risa genuina, o sea, de verdad daba risa, era gracioso lo que pasó y yo recuerdo que yo no me reí. En ese momento no me reí y yo hasta rara me sentí, dije, no me estoy riendo, ¿qué está pasando? Y en ese momento yo le dije, Señor, ¿será posible que yo he perdido tu gozo? ¿Será posible que yo he permitido que el proceso me aplaste tanto, pero tanto, que al final simplemente perdí tu gozo? Y sabemos que los que pierden el gozo pierden la fortaleza. Amén. Yo le dije, Señor, ¿será posible que yo soy una amargada? ¿Será posible que yo realmente me hice una amargada? O sea, que llegué al punto, Señor, donde ya no me estoy riendo. Y yo creo que ese fue el momento para mí en el que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. No quiero vivir lleno de temor. No quiero vivir llena de angustia. No quiero vivir en agonía, ni pensando constantemente qué va a pasar mañana y si no lo logro y si te decepciono. No quiero vivir así. Sobre todo, Señor, no quiero vivir amargada, que esa no ha sido la persona que yo he querido ser. Mire que ya para concluir, le voy a pedir que vaya conmigo a 1 de Pedro 5, del 7 al 10. Y me dice amén. 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 Ok, y dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y mire que yo siempre había leído ese versículo porque hablaba de la ansiedad y eso me hacía sentir mejor. Pero nunca le había puesto atención a lo último, que dice que todos estamos pasando por procesos. Y yo creo que a veces se nos olvida. Creo que a veces cuando estamos en el mar, en vez de ver un montón de personas gritando y estando en el caos, volteamos a ver y pensamos que no hay nadie. Y a pesar de que sabemos que no estamos solos, porque sabemos que está Cristo, que tenemos personas que nos aman, a pesar de eso, no podemos evitar sentirnos solos. Yo creo que llega un punto en el que simplemente yo le he dicho, Señor, yo sé que estás aquí porque me lo has demostrado tantas veces, te puedo sentir, pero simplemente yo no puedo evitar sentirme sola. Y mire que después dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, el Dios mismo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Mire que yo cuando oraba le decía, Señor, yo voy a compartir todo lo que tú quieres que yo comparta y todos los versículos y todo mi testimonio, pero ¿qué es exactamente lo que tú quieres que yo les diga? ¿Qué es lo que necesitan? En serio, que dos cositas así, que me digas rápido, ¿qué exactamente lo que ellas necesitan? Y mire que el Señor traía a mi corazón que esta mañana les dijera que no tengan miedo,
y de que en medio del proceso no dejaran que eso las aplaste. Porque yo sé que estamos dispuestas a pagar el precio. Yo sé que estamos conscientes de por qué estamos pasando el proceso, pero sin darnos cuenta, en medio de nuestra lección, en esa enseñanza, hemos perdido la esperanza. Y en medio de ese proceso, en vez de fortalecernos y salir con cosas buenas, más bien el Señor tiene que pasarnos a otro proceso para arreglar las cosas que se arruinaron en medio de ese proceso. Y el Señor esta mañana quiere que le diga que a Él le importa su felicidad, que usted no se está ahogando, que cuando Él la lleva al mar, Él no la tira de un helicóptero. Nos vemos, te recojo en 3 días a ver si aguantaste. No, Él va con ustedes, hermanas. Él nunca, jamás las deja solas. Y yo creo que es importante que reconozcamos que muchas veces pasamos por cosas que nunca pensamos que íbamos a pasar, que nos tocaron lo que nosotros más amábamos, o tal vez lo que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar. Tal vez pensamos que era un área de nuestra vida que no necesitaba arreglo, o que a nosotros nos gustaba la manera en la que estaba. Pero sin darnos cuenta, en el proceso perdimos la esperanza y nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia y poco a poco fuimos perdiendo nuestro gozo. Amén. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie.